altivo y todo lo que se levanta en contra del conocimiento, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, por favor. Gloria a Dios. Bueno, quiero que lea conmigo en Hebreos 9:1. Comienza la palabra del Señor diciendo: ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Diga conmigo: el primer pacto. Ahora la Biblia dice que usted y yo somos parte de un pacto que es un pacto nuevo. Amén. Y este pacto primero tenía sus normas para que se realizara el culto que se hacía, pero era un santuario terrenal. En efecto, dice, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte existía un lugar llamado el lugar santo. Empieza a describirlo, donde se encontraba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Note que va teniendo ciertos artículos cada lugar. Este culto eran celebraciones anuales que el pueblo de Israel realizaba en el primer pacto. Estoy hablando del primer pacto. Una de ellas era la Pascua. La otra eran la fiesta de los panes sin levadura. El siguiente eran las primicias. Todas estas eran fiestas anuales que se celebraban. El Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la expiación y los tabernáculos, que en total son 7. Estas eran las celebraciones, digamos, de este culto que se hacía en este tabernáculo terrenal del primer pacto. Ahora, la Pascua era la celebración más importante para el pueblo de Israel. Diga conmigo: el más importante. Ahora, veamos por qué la Pascua era el más importante. Todos eran importantes, pero la Pascua era la que más marcaba sus vidas y anhelaban. Número uno, se hacía en el tabernáculo. Cuando decimos tabernáculo, no, yo sé que usted me entiende cuál era el tabernáculo, ¿verdad? ¿Sí sabe cuál era el tabernáculo? Estaba compuesto de tres secciones, digamos. Eran los atrios, algunos dicen el atrio, otros dicen los atrios, porque en realidad los atrios estaban rodeando todo lo que era el tabernáculo, en sí, lo que era el lugar santo y el lugar santísimo quedaba en medio. Alrededor podría decirse entonces atrios del norte, atrios del sur, atrios del este, del oeste. Ahorita le voy a mostrar una foto. Entonces, en el tabernáculo era donde se realizaba la ordenanza, o sea, el culto, lo que se celebraba. Luego, aparte de que se necesitaba el tabernáculo, también se necesitaba un cordero que fuera sin defecto. Diga conmigo: cordero sin defecto. Que este servía para ser sacrificado. Amén. Comenzando desde los atrios, se llevaba la sangre al lugar santo y al lugar santísimo también. Luego se necesitaba un sumo sacerdote. Si no había sumo sacerdote, tampoco no se podía celebrar las Pascuas. Entonces el sumo sacerdote era el que realizaba el culto y solamente entraba una vez al año. Luego se necesitaba la sangre, que era la que iba a expiar los pecados del pueblo, que se llevaba hasta donde estaba la presencia de Dios, el arca de la alianza o del pacto. ¿Verdad? Que se aplicaba en el lugar santísimo para la purificación de los pecados. Miren los elementos de la Pascua. Ahora, Cristo es nuestra Pascua. Ya nos vamos a ir introduciendo, porque ahora estamos bajo un nuevo pacto. Amén. Ahora, el tabernáculo del nuevo pacto es el verdadero. Dije el verdadero. ¿Cuál era el tabernáculo de Moisés? ¿Cómo era? Atrios, lugar santo, lugar santísimo. En los atrios habían algunos elementos que eran en los atrios.
lavacro. No, en los atrios. Altar del sacrificio estaba en los atrios. Bueno, y ahorita vamos a ver una figura mejor. Veo que lo veo un poco confundido. Bueno, este tabernáculo no era el real. Este era para el primer pacto y era una imitación, digamos. Era una figura que le mostraron a Moisés cuando subía al monte, que lo vio en lo espiritual y lo hizo, pero no era el verdadero. Ahora, Cristo es el sumo sacerdote que entró en el santuario verdadero, en el tabernáculo verdadero. El verdadero es donde Dios habita. Ahorita me va a entender. Ahora, el cordero sin mancha, que sin defecto que se necesitaba, ahora es Cristo. Juan, cuando lo ve, dice: Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, ¿verdad? Ya no, en el pacto nuevo, el cordero es Cristo. Y el sumo sacerdote es el mismo, Cristo mismo, según el orden de Melquisedec, cuando leemos el libro de Hebreos. ¿Estamos? Y la sangre que se necesitaba para la purificación de los pecados, que se rociaba en el arca de la alianza, esa sangre ahora fue la sangre de Cristo. Vamos. Entonces, Cristo es la Pascua del nuevo pacto. Amén. Entonces, el primer pacto solo era sombra o anuncio del nuevo pacto que vendría. Entonces nosotros no podemos estar basados en el primer pacto, sino en el nuevo pacto. Todavía hay gente en este tiempo que, aunque usted no lo crea, ellos quieren seguir los reglamentos del primer pacto, pero usted y yo ya no estamos bajo ese pacto. Entonces ellos, además de querer cumplir la ley de Moisés, tienen que cumplir ciertas ordenanzas que agregó Jehová a los judíos, como no vas a comer ciertas clases de animales porque son inmundos, cascos que no sean rajados, por ejemplo, y les da especificaciones, les empieza a decir: no vas a comer camello, y usted léalo todo en la Biblia. Entonces, para poder estar bajo el primer pacto se tendría que cumplir sobre todo eso. Y luego lo que me impacta a mí es que dice: y el que falle en un mandamiento, falla en todos. Entonces ahí salimos ponchados. Pero bendito Dios que estamos bajo un nuevo pacto, no bajo un viejo pacto. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada lugar santísimo. Note, ¿cómo se llamaba esta? Segunda cortina. Había una primera cortina. Para entrar al lugar santo había una cortina. Para entrar al lugar santísimo había una segunda cortina. Es tremendo la parte de la cortina, porque cuando usted ve la figura del atrio y del lugar santísimo, está dividida por esa cortina, pero tiene 5 pilares bañados en oro. Y esos 5 pilares son la representación de los 5 ministerios. Fíjese. Quiere decir que para poder traspasar del nivel o de la dimensión de atrios al lugar santo se necesita pasar por esos 5 pilares. Lo que le quiero decir es que los ministerios primarios son los que se encargan de hacer que el pueblo pueda pasar de esa dimensión a la otra. No, aunque no me dé amén, así es. Entonces, por eso es que hay iglesias que digamos ministros primarios que le complican la vida a la oveja. Le hacen ver como que poder llegar al lugar santo y al lugar santísimo para la oveja es una dimensión difícil que quizás nunca va a llegar. Pero perdón, hermanos, Cristo por medio de su sacrificio rompió el velo y nos ha dado libre acceso hasta el lugar santísimo, dice la Biblia. Entonces nuestro trabajo es hacerle a usted la vida fácil y mostrarle por medio de la palabra y la revelación que ahora usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios, que no es imposible. O sea, yo no me puedo poner a enseñarle a usted normas y a decirle: mire, no, es imposible. Usted no se puede bautizar porque no está casado. Por ejemplo, como decía
Pastor, ¿va? Usted no se puede bautizar porque no está casado. Entonces me caso, pastor. No, no puede casarse porque no está bautizado. Y entonces hay ministros que le complican la vida cuando la oveja quiere cambiar, hermano. Si lo importante es que podamos entrar todos al lugar santísimo. Pero hay un camino que tenemos que respetar. Entonces, impresionante que la cortina estaba dividida con 5 columnas, que son los 5 ministerios, y gloria a Dios por los 5 ministerios. Amén. Entonces no se puede menospreciar ninguno de ellos. No podemos decir en este tiempo que, oh no, ya los profetas, ya no, Juan el Bautista fue el último. No, porque la Biblia dice que fueron dejados en Efesios 4, que fueron dejados para el perfeccionamiento de la iglesia hasta que todos lleguemos al conocimiento de Cristo. Sin ellos no podemos llegar. Entonces, una iglesia que no cree en los apóstoles, que no cree en los profetas, ¿cómo va a entrar al lugar santísimo? Si cada ministerio va a tener una cierta administración y revelación de la palabra y nos va dando la guianza, la apertura para poder llegar al lugar donde tenemos que llegar. Ahora, dice que en el cual, el lugar santísimo, en el cual tenía el altar de oro para el incienso. Diga conmigo, altar de oro para el incienso. Ahora, yo no sé en ciencia cierta si Pablo, pero creo que Pablo fue el que escribió el libro de Hebreos, ¿verdad? No se sabe. Pero digamos que el autor de Hebreos nos hace un cambio en esta ocasión. Porque ellos ponen, o él pone el altar de oro, lo pone, o sea, el del incienso, lo pone dentro del lugar santísimo. ¿A dónde lo pone él? En el libro de Hebreos. Pero ¿a dónde estaba el arca esta del incienso? No estaba en el atrio. Estaba en el lugar santo. En el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición, estaba la menorá o el candelabro de oro, y estaba el arca del incienso. Así estaba cuando existía el tabernáculo de Moisés. Ahora viene el autor de Hebreos y dice que el arca del incienso ahora se encuentra en el lugar santísimo. Ahora, usted no me vaya a preguntar en qué momento la metieron y por qué la metió. Lo que sí puedo decirle es que el arca del incienso, mire, el arca del pacto, o sea, que era el arca del altar del incienso, esta era de donde salía ese olor, el incienso que es olor grato a Dios. Antes el humo se empezaba a meter por la cortina y llenaba el lugar santísimo, para que cuando entrara el sacerdote no viera la presencia de Dios. Ahora no, ahora viene el autor de Hebreos y mete el altar del incienso, lo pone en el lugar santísimo. O sea, de que cambiaron la adoración de dimensión. La dimensión de la adoración cambió y fue metida al lugar del lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. O sea que hoy por medio de la adoración podemos llegar a la presencia misma de Dios. Nos cambiaron la dimensión, gloria a Dios por eso. Porque yo entiendo que Cristo rasgó el velo y ahora tenemos acceso. Entonces, ahora por medio de la adoración podemos llegar a la presencia misma de Dios. Cuando tú y yo estamos en esa adoración y de plano entramos en esa dimensión, esa atmósfera, y podemos sentir la presencia de Dios, poder estar delante de sus pies adorándolo. Yo no sé si alguna vez lo ha experimentado, pero eso se logra ahora. Antes, perdón hermano, antes ¿quién iba a poder entrar al lugar santísimo si solo el sumo sacerdote? Y una vez al año. Oiga, qué bendición, qué privilegio era que lo escogieran a alguien, y qué sacrificio. Porque todo el año tenía que prepararse, santificarse. Hermano, con un error que llevara se moría. Ahora uno se sube al altar, hermanos, y quiere meter al pueblo hasta la presencia de Dios, y a veces anda uno todo chueco. Y por pura misericordia de Dios, a veces la gente llega, pero por pura misericordia. Pero en aquel tiempo que le llegaran a decir, así como ahora, digamos, la hermana Verónica es la líder, le dijera, hermana Verónica, usted va a ser el sumo sacerdote, le toca que va a entrar
al final del año al lugar exacto donde está Dios. Entonces llevaba toda la responsabilidad del pueblo, tenía que pedir perdón por él, por su familia y por todo el pueblo. Y si entraba y no iba purificado, no iba consagrado, se moría ahí. Y todo el pueblo se ponía a chillar y decían, nos falló, no se consagró, el Señor nos recibió, no nos perdonó. Y a esperar otro año, hermano. Y nosotros en este tiempo que no nos gusta esperar nada, ¿eh? Imagínense que ahí si el sacerdote fallaba, había que esperar un año más. Mire qué responsabilidad, pero solo una vez al año entraba. Y ahora tenemos libre acceso. Dígale que está a su lado, ahora tenemos libre acceso, dígale. Aparte del altar de oro, que era para el incienso, que ahora está puesto en el lugar santísimo, dice que estaba el arca del pacto, toda recubierta de oro, porque oro es santidad. Usted nota que desde que comienza el lugar santo, el lugar santísimo, empiezan a ver cosas que son de oro. En el santuario, en los atrios no, en los atrios era bronce. Y luego dice que esta contenía, número 1, el maná. Número 2, o sea, esa urna de oro con maná. Número 2, la vara de Aarón que había retoñado. Y número 3, del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Note, que cubrían con su sombra el lugar de la expiación donde se ponía la sangre. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle, dice el autor. Ahora, dentro del arca, de toda esta cuestión, hay muchas cosas que tenemos que hablar, hermanos, perdón. Esto es profundo. Por ejemplo, dice que tenía una especie de corona alrededor. Que eso tiene su significado. Dice que tenía 2 varas. Eso tiene su significado también. Ahora, mire, lugar santísimo. Número 1. ¿El qué? ¿Para qué era? Le cambiaron la dimensión. Número 2. Contenía elementos en la parte de adentro. Y número 3, que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Wow. Ahora veamos el arca del pacto, el contenido en su interior. 1, esa urna de oro, o sea, ese container, ese Tupperware antiguo, ¿no? Porque hoy usted así le dice, ¿verdad? Ese contenía el maná adentro. Luego estaba la vara de Aarón que había reverdecido. Y las tablas del pacto que fueron escritas por el dedo de Dios. Amén. Que usted ya sabe cuál es el dedo de Dios, ¿verdad? Amén. Es. Entonces, urna de oro contenía el maná, y ese maná representa las verdades ocultas de la palabra de Dios reveladas a los que entran al lugar santísimo. No, se lo voy a volver a decir. Verdades ocultas que son reveladas a los que entran al lugar santísimo. Si usted quiere revelación, lo que tiene que hacer es entrar al lugar santísimo. No, por favor. Si usted quiere revelación, lo que tiene que hacer es entrar al lugar santísimo. No decir, ay, voy a ver a quién oigo, ahí a ver qué me enseña. ¿Quieres las verdades ocultas? Métete al lugar santísimo, te van a dar maná. Ahí está el maná escondido, que es el pan del cielo, que es Cristo mismo revelado. Entonces, cuando tú te metes al lugar santísimo, te van a dar ese maná. Número 2, la vara de Aarón que retoñó, que reverdeció.
Y eso representa la genealogía. Lea la historia. Viene Dios y le dice a Aarón, a Moisés: bueno, vamos a agarrar esta vara, la vara de Aarón. Vamos a grabar los nombres de las tribus. Porque había habido rebelión, hermanos. La rebelión de Corea acababa de pasar. Y entonces la cuestión no estaba muy bien. Y viene Dios y dice: miren, marquen los nombres. Genealogía, diga conmigo, genealogía. Ahora, cada uno de nosotros tenemos una vara. No, cada uno de nosotros tenemos una vara. Algunos quizás no. Pero todos tendríamos que tener nuestra vara. No es que va a ir usted a agarrar, es una vara espiritual. Y cuando tú dices yo tengo vara, eso ya no te lo puede cambiar nada. Nadie te lo cambia. Ahora, ¿qué es lo que dice mi vara, por ejemplo? Mi vara tiene mi nombre. Pero un poquito antes de mi nombre dice Fernando Campos. Fíjese. No, otra vez. No me importa. Es mejor, le conviene que yo le repita las cosas y prefiero que me entienda bien a que salga todo confundido. En mi vara dice mi nombre al final, pero arribita dice Fernando Campos. Y más arribita dice Sergio Enríquez. Y más arribita dice Otoniel Ríos. Y ahí un poquitito más arriba, Moisés Ríos. Ahora yo le pregunto, ¿qué dice tu vara? Mejor no me conteste. No lo quiero meter en problemas. Pero cuando estés seguro de lo que tu vara tiene que decir, entonces márcala. Entonces le dice el Señor: marca la vara. Ponle ahí las tribus. Y ocurrió que al siguiente día la vara había reverdecido. Había echado retoños y había echado almendras. Entonces, cuando pongas en orden tu genealogía, entonces tu vara va a florecer. Y tu vara va a empezar a dar fruto. Y va a ser una vara de autoridad. Porque cuando ya mi vara está establecida, cuando ya Dios me ha dado mi vara, yo puedo extender mi vara a otros. Bueno, pero si mi vara dice mi nombre y de ahí ya no se sabe quién es el que sigue. Todo el mundo confundido, hermano. Ahí no existen los borradores. Ahora, yo lo puedo entender a usted. Esto es una cosa delicada. Uno tiene que tener cuidado, hermano, a quién le va a decir papá. Se lo voy a volver a repetir. No me importa. Uno tiene que tener cuidado a quién le va a decir papá. Tú no le puedes decir papá: ay, si usted es mi papá. Y ya después cuando te regaña, te disciplina o algo: ay, usted ya no es mi papá. Me voy a buscar uno más feliz, más contento. Es que esto es por revelación. Dígale que está a su lado: esto es por revelación. Entonces, la genealogía es representación de la vara y también la resurrección de Cristo. Porque aunque estaba muerta esa vara en un palo ahí seco, ¡pum!, reverdece. Retoñó. Año del renuevo. Año del renuevo. En el año del renuevo a muchos se les va a ser revelada la paternidad. De parte de Dios. Y el número 3, las tablas del pacto, escritas por el dedo de Dios, que usted ya sabe cuál es el dedo de Dios. Y mientras usted me lee lo último, voy a tomar agua, porque usted está sentado y yo sudando.
¿Eso es lo que decían las tablas? ¿Qué decían las tablas? Solo eso decía. El segundo mandamiento es no matar. Yo que usted ya estuviera buscando los versículos. Número 1, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Número 2, ¿ya lo tiene o me está? No vas a matar en nombre de tu Dios. Sigue involucrado Dios. Van 2, 3. Y los hermanos de la media también se duermen. Ya tuvieran los versículos en la pantalla también. A ellos les gusta que los regañen. Número 3. No, el número 3. ¿Cómo dice? Ajá, santificará las fiestas. Entonces, los primeros hablan de Dios y los otros hablan del prójimo. Entonces viene Jesús y dice, en esto se resume la ley. 1, vas a amar a Dios con todo tu corazón. Y número 2, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces dice él, toda la ley es esto. Entonces, ¿cuál es la ley? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y tu mente y tus fuerzas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la ley. Porque cuando robas, ¿a quién le estás haciendo daño? A tu prójimo. Cuando, a ver, ¿cuáles son los otros mandamientos? Cuando mata a alguien a otro, ¿a quién le hizo daño? Al prójimo, otro. Cuando comete adulterio, ¿a quién le hace daño? Como le dijo Natán, había un hombre, le dijo, que tenía muchas ovejas. Y había otro hombre que era pobre, que solo tenía una. Entonces este hombre rico que tenía muchas ovejas, le llegó un visitante, un viajero, y no quiso matar ninguna de las ovejas que tenía, sino que fue y le quitó la única que tenía el otro. ¡Qué malo!, dijo aquel. ¿Verdad? ¡Qué barbaridad! Hay que matarlo. Y Natán, con un pie casi en la puerta, le dijo, ese hombre eres tú. Porque era el rey. Y así están algunos, le comen la ovejita que aquel tiene, nomás la única. Porque una tenemos que tener, va. Tampoco no estoy diciendo que tiene que tener bastantes. Pero viene otro abusivo, tanta mujer sola que hay, no, él quiere la del prójimo. Entonces, no hay que hacerle daño al prójimo. Otra vez, hermano, ¿en qué se resume la ley? Amén. Así después, dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte.
Entonces los sacerdotes podían entrar en la primera parte continuamente, o sea, en el lugar santo del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año. Y oiga cuál es la provisión que lleva: provisto siempre de sangre. Provisto siempre de sangre. Ahora, tengo que enseñarle una tabla que hice, pero que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia. Ahora tendríamos también que ver cuáles son los pecados de ignorancia. Porque en el primer pacto los pecados se limpiaban solamente por fuera y solamente eran para los pecados que eran de ignorancia. Por eso es que cuando aquel hombre, yo no sé si usted ha leído esta historia, que David anda buscando, manda a su general a buscar a alguien, no se me olvida el nombre. Este tipo viene, corre y se mete al lugar santísimo, a los atrios, perdón, y se agarra de los cuernos del altar del sacrificio. Otro día de esto le doy el nombre, me perdona. Con tantas cosas tampoco no me voy a memorizar tanto nombre, ¿va? Solo me recuerdo que se agarra de los cuernos. Y entonces cuando el que lo va siguiendo por orden de David le dice, no le hace nada, hermano, porque él sabía que la regla era que el que se agarraba de los cuernos del altar del sacrificio ya no se podía tocar. Era una especie de refugio para la gente que pecaba. Se agarró, hermano, y perdón, el altar permanecía con fuego y esos cuernos estaban calientes. Entonces el pago era agarrarse de ahí, hermano, y con las manos todas achicharradas, pero ahí se agarraba. Y mientras se agarrara de ahí no lo podían tocar. Y ya quedaba bajo custodia del sacerdote. Así como en las ciudades de refugio. Sí sabe cuáles son las ciudades de refugio, ¿no? Menciónenme 5 nomás. No, espéreme, le voy a volver a preguntar mejor. Usted ya sabe cuáles son las ciudades de refugio, ¿no? O ya no. Así como esas ciudades de refugio, así era el altar. Entonces va donde David y le dice, mira, se agarró de los cuernos del altar. Ah, no, le dijo, es un asesino. Ve y arremate con él. Entonces, porque David conocía las normas. Entonces, habían pecados que se podían perdonar, que eran pecados de ignorancia. Pero habían pecados que no se perdonaban. Entonces, uno que no se perdonaba era el haber matado. El que mataba era ojo por ojo, diente por diente. El que era asesino, había una orden que decía que se levantara una persona que lo iba a seguir, que se llamaba el vengador. Joab era. Joab iba siguiendo a... Joab fue. Ah, bueno. Pero se lo echaron. Porque el pecado por asesinato no se perdonaba, ni aunque se agarrara del altar. Pero habían pecados que sí eran perdonados. Y también era una ciudad de refugio, los atrios. Ahora, es que en los atrios suceden muchas cosas, hermano. Hay mucha gente que entra a los atrios, pero así como entra, se va también. Ya el que va siendo escogido es el que entra al lugar santo. Y el fiel es el que entra al lugar santísimo, ¿va? Pero los llamados son muchos. Hay muchos que ofrecen sacrificios en los altares y dicen, yo entro a los atrios. Y entran a los atrios, Señor, gracias porque me pasaste a este país y te doy un sacrificio en los atrios, pero de repente se salen. Pero hay unos que se quedan en los atrios y dicen, no, yo quiero entrar a ver qué hay allá atrás, detrás de esa cortina. Ah, hermano, y el que entra al lugar del lugar santo, ya no es igual. Cuando entra y ve que hay pan, cuando entra y ve que el candelabro, que son 7 llamitas, que son los 7 espíritus de Dios, empieza a ver eso, ya no es igual, hermano. Cuando entra al primer tabernáculo, que ve que ahí está el altar del incienso, que es la adoración, y experimenta eso, ya no es igual, hermano. Empieza a ser cambiado, se enamora y empieza a adorar, hermanos. Empieza a tener espíritu de sabiduría.
espíritu de conocimiento, el espíritu de Jehová, y va cambiando su vida, y de repente empieza a ver cómo le entra al lugar santísimo, y de repente ya está a los pies del Señor adorando. Pero hay unos que son en los atrios. A ver qué pasa ahí en la iglesia, a ver qué hay. Hoy estoy aburrido. Para no quedarme en la casa, está muy caliente, voy a ir a la iglesia porque allá hay aire acondicionado. Entonces me viene a dar la vuelta en los atrios. En los atrios hay que tener cuidado. En los atrios el sol es lo que alumbra y el sol quema. Entonces, ¿en qué iba antes de que usted me interrumpiera, hermano? Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre, que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Por eso es que cuando en el nuevo pacto Jesús les dice a sus discípulos: esta es mi sangre. Esta es la sangre del nuevo pacto, les dijo, hermano. Hermano, pero cuando les dijo esta es mi sangre, todos se quedaron, porque hermano, para ellos el Nuevo Testamento no existía, se estaba escribiendo. Para usted y para nosotros es bien fácil venir y tomar la cena del Señor, porque Pablo dice: a mí se me fue revelado en la cena del Señor, la noche en que iba a ser entregado. He visto, dice él, que algunos toman la cena sin discernir, y hay unos que se debilitan, otros que se enferman y otros que se han muerto por no discernir la cena del Señor. Y nos da una gran apertura a ese conocimiento, pero ellos que solo tenían la ley, y la ley decía, oiga lo que decía la ley en Levítico 17:10, por favor me ayuda a leerlo. Vaya, hasta ahí. Entonces, ¿qué decía el Señor acerca de los que tomaban sangre o comían sangre? El Señor dice: si ellos comen sangre, voy a poner mi rostro en contra de esas personas y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne está en la sangre. Entonces, cuando el Señor le dice a los discípulos: esta es mi sangre, tómensela, para ellos no era cosa fácil, porque eso era como vampirismo. O sea, ahí les quebró el pensamiento, les cambió todo, hermanos, porque la Pascua, que era la cena del Padre, era muy distinta a la del Hijo. Y ahora el Hijo dice: cada vez que se acuerden de mí, se van a tomar mi sangre. Pero eso sí, porque él sabía lo que decía, porque dice que en la sangre está la vida. Entonces, cuando tú y yo tomamos la sangre del Cordero, estamos tomando vida. Y todavía hay gente que dice: ay no, yo la Santa Cena no la voy a tomar, me da miedo. Es que no ando muy bien, no vaya a ser que me debilite, me enferme o me muera. Sí, pero es mejor caer en las manos en el juicio de Dios a perderme y llamar inmunda la sangre de Cristo. Bien delicado, ¿ah? O sea, estar en el puesto de ellos cuando les ofrecen la sangre de Cristo era difícil, hermanos. Entonces sigue diciendo: con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Entonces, si el lugar, el antiguo pacto se mantiene en pie, no se puede manifestar el camino para el lugar santísimo verdadero. No se puede. Tiene que desaparecer ese para que se manifieste el camino al lugar santísimo. Ahora, ¿usted quiere tener la revelación del camino al lugar santísimo? Entonces tiene que quedar a un lado el primer pacto. Y tenemos que entender que esa revelación va a venir cuando nos metamos bajo el nuevo pacto. Por eso Juan dice, Jesús les dijo: yo soy el camino. Diga conmigo: Cristo es el camino.
Él es el camino, la sangre de Cristo. Por eso es que cuando usted ve que quería darle la tabla que le dije, hombre. A ver si me adelanto unos 20 slides, aunque sea, va. Y ahorita regresamos. Va, ahí se ve. ¿No se ve? Entonces, si usted nota, hay ciertos patrones que se repiten en todo el tabernáculo. Número uno, la luz. La luz existía en los atrios, existía en el lugar santo y también existía en el lugar santísimo. ¿Sí me oyó, va? Solo que la luz que había en atrios era la luz del sol. La luz que estaba en el lugar santo era la del candelero. Y la del lugar santísimo era la Shekinah, era la luz, la esencia de Dios. O sea que eran diferentes fuentes. Pero cuando vemos la sangre estaba en los atrios, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Entonces la sangre era la única que estaba en los tres lugares y comenzaba desde los atrios porque ahí se moría la víctima. Luego tomaba la sangre y entraba al lugar santo y rociaba 7 veces con su dedo. Y luego la misma sangre se llevaba hacia adentro, que es lo que se llama Yom Kippur, que es cuando es el derramamiento. Ya era para la libación de los pecados del pueblo. Pero note que la sangre era la misma que venía desde el lugar, desde los atrios. Entonces, ¿cuál es el camino para llegar al lugar santísimo? Again. ¿Cuál es el camino para llegar al lugar santísimo? Ahí vamos. La tercera es la vencida. ¿Cuál es el camino para llegar al lugar santísimo? La sangre de Cristo. Ese es el camino. Bueno, esta tabla se la voy a explicar después, pero entonces me voy a regresar unos 20 slides. ¿A dónde es que iba? Ya se me... Ahí íbamos. Vale. Uno después. ¿Ahí le gusta? Jesús dijo: nadie va al Padre si no es por mí. Y el verdadero lugar santísimo es donde está Dios. O sea, estamos hablando de un lugar espiritual. Solo es por medio de su sangre. Y entonces dice Jesús: si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y él dice: conózcanme a mí y un día van a conocer a mi Padre. No. Conózcanme a mí, a Jesús, dice él, conózcanme. Y un día van a conocer a mi Padre. Yo soy el camino, yo soy el que los va a llevar al lugar santísimo. Y desde ahora le conocéis, dijo él, y le habéis visto. Pero él no se había manifestado. Si ni Moisés pudo ver al Padre. Pero ¿quién era? ¿Moisés era o Aarón? O Abraham, no, Moisés. Que dijo: quiero verte. Él platicaba con Jesús, pero al Padre no lo había visto. Y dijo: yo quiero verte. Y solo las espaldas lo dejaron ver. Y ahora Jesús dice: el que me conoce a mí ha conocido al Padre. Y entonces Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, pero Jesús, por favor, no. ¿Cómo que lo hemos visto? Por favor, no juegues así. Muéstranos al Padre, lo queremos ver y eso nos basta, dijo él.
Y entonces el Señor le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Hermano, porque a veces creemos que ya conocemos al Señor y no lo hemos conocido, hermano. Y dice: ¿cómo pues dices tú? No, le dice: y tanto tiempo que he estado con ustedes, Felipe, y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entonces hay gente, hermano, que se traba todo aquí porque dicen que el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. Y pelean por la Trinidad y no creen que Dios es uno. O sea, yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo y yo creo en el Espíritu Santo, pero también creo que es uno. Pero ahí está, los trinitarios peleando con los de la fe en Jesús. El de la fe en Jesús no, es que Jesús solo es uno. Y allá son tres. Y ahí se la llevan peleando. Y nosotros estamos viendo en la Biblia que es tan fácil, hermano, que Jesús le dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque somos uno. Porque Dios es uno, que se manifestó en Padre y luego se manifestó en Hijo para que fuera el Cordero, para que pagara por nosotros, pero es Dios mismo. Y luego dijo: bueno, me voy, pero me tengo que ir, porque tengo que ir a presentarme allá arriba. Pero les voy a mandar a otro, que soy yo mismo, pero manifestado a través del Espíritu Santo. Y nos deja el Espíritu Santo, hermano, que es el que nos va guiando, porque es el Paracleto. Pero el camino es la sangre. Dígale que está a su lado: solamente por la sangre de Cristo podemos entrar al lugar santísimo. Ya me pusieron música, ¿no? Ya me asusté. Por lo menos ya llegamos al 9. Ya vimos 9, desde el 9.1 hasta el 9.9. Solo le voy a leer este, amén, porque ya es tarde. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que ahí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Porque nada más lo hacía por fuera, pero por dentro no. Pero ahora el sacrificio de Cristo nos limpia las conciencias. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Entonces tenía que tener un tiempo de caducación el pacto primero, para que luego surgiera el pacto segundo, que es el nuevo pacto en el cual usted y yo estamos. Pero este pacto nos purifica, nos perfecciona la conciencia, hermano. Qué bendito es Dios, hermanos. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación. Ese es el tabernáculo al cual se presentó Él como sumo sacerdote con su misma sangre delante del Padre. Y entonces ese es el verdadero tabernáculo. Ese es el original, digamos, el verdadero, y el de Moisés era la sombra o la imitación de lo que habría de suceder. Entonces, hermano, qué bendición saber que Cristo se presentó con su propia sangre por usted y por mí, que Él pagó por nuestros pecados y que ahora Él es el camino para llegar al Padre. Qué bendición, hermanos. Bueno, otro día vamos a seguir. Amén. Quiero que se ponga de pie. Tengo 15 segundos. Cierre sus ojos. Señor, tú eres el camino, Señor, verdadero. Es por tu sangre, Señor, que podemos entrar. Que hoy sea cambiada nuestra dimensión, Señor. Cambia, Señor, nuestra dimensión. Aquellos que han estado en los atrios, Señor, empieza
a abrir, Señor, ese velo para que puedan profundizarse, Señor, en tus mandamientos, en tus ordenanzas, en tu conocimiento, en tu poder, en tu sabiduría. Hoy te estoy suplicando, Señor, que hagas crecer nuestras vidas. Quizá nuestro enfoque, Señor, ha sido en los atrios, en lo terrenal, pero hoy te estoy pidiendo que empieces a trabajar nuestra alma, Señor.